¿Cómo ves a Colombia política, económica y socialmente, José Miguel? A ver, hay áreas que no son de mi expertise, de mi especialidad, como por ejemplo el tema económico. Pero políticamente hablando, yo veo a Colombia como una sociedad muy dinámica, donde hay un debate vigoroso, eh, una sociedad que está permanentemente en cuestionamiento, donde yo diría que todo se discute, se pone sobre la mesa, hay un debate interesante, hay instituciones que tienen la oportunidad de pronunciarse, a veces bien, a veces no tan bien. Yo veo a Colombia como un país que está en cambio, que está permanentemente buscando mejorar, perfeccionar, con grandes desafíos, con vacíos enormes. Eh, Además, cuando uno habla de Colombia, la verdad es que tiene que tener en cuenta que hay varias Colombias. Hay una Colombia que es urbana, otra rural, hay una Colombia yo diría, muy educada y muy formal, hay otra que es bastante violenta, eh, hay una Colombia con instituciones y hay otra donde creo que lo que rige es la ley del más fuerte, de tal modo que es difícil realmente hablar de Colombia. Yo me atrevería a decir que sigue siendo la gran Colombia. Es un país realmente que seduce, que atrae mucho por sus contradicciones y por sus enormes posibilidades, pero que normalmente avanza un paso y a veces retrocede dos. Y entonces es un proceso donde está mejorando, hay buenas actitudes, hay buenos análisis, buenos diagnósticos y muchas veces buenos planes de acción, tanto en materia social, materia política y desde luego también en materia económica, pero donde muchas veces falla el proyecto es en la implementación. Allí es donde está, creo, muchas veces el talón de Aquiles de lo que es el progreso en Colombia. Entiendo. Y ya entrando en tu área digamos, de expertise, de experiencia, José Miguel, ¿cómo ves a Colombia desde el punto de vista de los derechos humanos? ¿Crees que ha mejorado? ¿Tiene mucho por hacer? ¿O se pierde la calificación definitivamente en este tema? Yo creo que si uno compara con lo que ocurría en los 80s y en los 90s, Colombia ha ido mejorando. Eh, las atrocidades, las masivas violaciones a derechos humanos, las grandes masacres eh, que se produjeron en esa época, felizmente hoy día no se producen. Y eso es importante destacarlo. También creo que los magnicidios, digamos, los asesinatos de líderes políticos, de líderes nacionales que se cometían cuando los carteles estaban en su apogeo en Colombia, y me refiero fundamentalmente a los de Cali y de Medellín, sin que eso signifique que hoy día no existan carteles en Colombia. Pero ese tipo de violencia realmente que causaba terror a nivel nacional y a nivel internacional, felizmente hoy día no está presente en Colombia. Las cifras de personas asesinadas por ejercer, por ejemplo, el sindicalismo, por trabajar socialmente en comunidades de base, por trabajar con indígenas o con poblaciones afrocolombianas, las cifras de personas asesinadas, digo, también se ha reducido. Sin embargo, el problema continúa. Si uno mira el fenómeno del desplazamiento, por ejemplo, o el retorno de esas personas desplazadas, que son millones, que lo han perdido todo
a raíz de la violencia, de los abusos, tanto de paramilitares como de guerrillas o de narcotraficantes y muchas veces también de agentes del Estado que se ven obligados a abandonar sus sitios de origen. Esas personas no han podido recuperar sus tierras. Hay una legislación muy positiva que es producto del gobierno actual, del presidente Juan Manuel Santos, pero que todavía no logra concretarse, digamos, afectar positivamente a aquellas comunidades. De tal modo que yo creo que la situación sigue siendo difícil, sigue siendo dura, depende de dónde uno concentre su atención en Colombia. Los grupos paramilitares de otras épocas, si bien no son tan visibles, siguen actuando los hechos. Hay regiones de Colombia, por ejemplo en Buenaventura, es una región que lamentablemente está en manos, yo diría, por el grado de influencia, de presión, de extorsión de estos grupos paramilitares. Los llamados rastrojos o los urabeños son grupos virtualmente paramilitares, hacen lo mismo que hacían los paramilitares y no han sido hasta ahora derrotados, digamos, o a lo menos desarticulados. Y las guerrillas siguen teniendo una presencia importante en regiones del país donde ellos son la ley. De tal modo que creo que si bien históricamente la situación ha mejorado, si uno la compara con otras épocas, todavía Colombia presenta de los desafíos más serios en derechos humanos en toda esta región. Veíamos cómo José Miguel Vivanco nos hablaba de los diferentes desafíos que Colombia enfrenta en temas de derechos humanos, las dificultades que enfrenta Buenaventura actualmente y también diferentes dificultades desde el punto de vista de seguridad y diferentes adversidades, pero también nos habló de cosas positivas de Colombia. Y vamos a entrar ahora en el diálogo aquí en nuestro documental con Ocario Bermúdez, que nos va a dialogar un poco también sobre los desafíos y cómo ve la Colombia. Y vamos a ir redondeando el análisis de estos dos personajes tan importantes para la vida nacional colombiana. Perfecto. Mucha gente que viene desde Colombia llega a este país por muchas razones. Algunos porque tuvieron situaciones digamos, problemas de seguridad, otros problemas económicos, en fin. Pero, ¿cómo hacemos para como volver a enlazar a esos colombianos que pierden el contacto con su país, que muchas veces se desconectan de su nación? ¿Cómo hacemos para volver a reunir a esa gente con lo que sucede en Colombia y que contribuyen al desarrollo del país? Bueno, yo creo que en los últimos tiempos y gracias a los medios de comunicación, pues los colombianos nos mantenemos mucho más atentos de lo que ocurre en el país que antes, cuando no existían estos medios de comunicación. Yo creo que la gente que recientemente se ha venido del país sigue muy vinculada a ella. Tal vez aquellos que llevan muchísimos años se han desprendido un poco, hablemoslo, del corazón, digamos. Pero, por ejemplo, yo llevo 30 años viviendo aquí y sigo con el mismo interés por todas las cosas de Colombia que aquel año de 1981 cuando llegué a este país. Entiendo, don Ocario. ¿Y qué tan objetiva es la información entonces que reciben los colombianos a diario por canales, o sea, no lo quiero comprometer con la pregunta, pero canales, digamos, tradicionales colombianos como Caracol, RCN, El Tiempo? ¿Hay objetividad en la información? Porque muchas veces la gente se queja de que solo se muestra lo malo que sucede en Colombia, o es que realmente eso es lo que sucede a diario en el país. Lo que pasa es que la objetividad, pues, es una cosa a la que aspiramos todos los periodistas y aspira todo el mundo, pero es muy relativo lo de la objetividad. De manera que hay que buscar todos los canales de información, sopesar todas las cosas que nos dicen los medios de comunicación, todo lo que dice el gobierno y formarse uno los propios criterios, ¿no? Entiendo. ¿Cuál sería, según su opinión, digamos, la forma de involucrar en el desarrollo del país a personas que de una y otra manera han vivido en Colombia, que no son colombianos, pero que tienen una conexión directa con el país, sean inversionistas, sean, no sé, periodistas, en fin? ¿Cómo hacemos para reunir a esa gente para que siga creyendo en el proyecto colombiano? Pero yo creo que hay muchos esfuerzos en distintas ciudades importantes de los Estados Unidos, por ejemplo, para hablar del caso de este país. Aquí en la Florida, por ejemplo, existen muchas cámaras de comercio colombo-americanas que aglutinan a una gran cantidad
de inversionistas, de personas que han venido y han establecido aquí sus negocios y siguen teniéndolos con Colombia. Hay también múltiples organizaciones de tipo social, clubes rotarios, clubes de leones, damas voluntarias, una cantidad de organizaciones que trabajan por el país desde acá con mucha intensidad. Y yo creo que los colombianos seguimos muy aglutinados en torno a todo lo que pasa en el país y tratando de poner muy en alto el nombre de Colombia aquí en el exterior. Entiendo. Los fenómenos de violencia en Colombia son un fenómeno que se han presentado durante muchos años. Más allá de los esfuerzos que pueda hacer el gobierno por hacer un proceso de paz con un solo grupo terrorista, ¿cómo hacemos, según su opinión, para erradicar esos fenómenos de violencia de raíz y más con su experiencia de tantos años? Desde su rincón, ¿cómo ve usted la salida a esos fenómenos de violencia? ¿Cuál es el camino real? Bueno, yo creo que hay fundamentalmente muchos problemas de orden social en Colombia y quizá los problemas de orden social son los que han precipitado la violencia que han practicado algunos grupos guerrilleros como ELN, como FARC y como otros que ya afortunadamente han desaparecido. Pero seguimos todos confiados en que haya paz en Colombia. Todos somos amantes de la paz, todos queremos la paz. Ojalá que se llegue a un acuerdo, no en las condiciones en que está planteado, porque la impunidad definitivamente no se puede aceptar y hay que reconocer a las víctimas y hay que ayudar a las víctimas de una violencia tan prolongada que hemos tenido en Colombia. Pero todo el mundo quiere colaborar, los gobiernos quieren hacerlo también y yo creo que estamos en el mejor espíritu de poder conseguirlo. Pero hay que desarrollar muchos programas de orden social y hay que ser muy fuerte en la lucha contra las distintas organizaciones criminales que se han ido formando poco a poco en el país. ¿Cuál sería, digamos, la manera más adecuada de exterminar esos fenómenos de violencia y finalmente brindarle no solamente a las personas que viven en las ciudades, sino en las zonas rurales, un país en paz? ¿Crees que un proceso de paz con impunidad va a otorgar eso o crees que sencillamente el país va a continuar con grupos y grupos de violencia en el tiempo? Yo creo que un proceso de paz sin duda ayuda. ¿Qué duda cabe que miles, millones de colombianos han sufrido a raíz del conflicto? De forma tal que si se llega a un genuino acuerdo, un acuerdo que implique una real desmovilización, no una farsa, como fue las negociaciones con el paramilitarismo durante el gobierno de Uribe. Pero si esto se traduce en unos cambios concretos, en unas no solo entrega de armas, sino que desarticulación de las mafias, de las estructuras criminales de la FARC, y que ojalá repercuta también en la desarticulación de las llamadas BACRIM. Si eso algún día se puede lograr en Colombia, con mecanismos objetivos y eficaces de verificación, lo cual es muy importante, para no vivir en una fantasía, en una ilusión, y poder estar evaluando constantemente si hay progresos o retrocesos en ese ámbito, yo creo que se habrá logrado muchísimo para la paz, para el progreso de Colombia. Pero paralelamente a esto, Colombia requiere de desarrollo institucional, con o sin acuerdo de paz. Si Colombia no logra establecer sus instituciones democráticas, y me refiero fundamentalmente a la administración de justicia, en zonas del país que han sido históricamente abandonadas, en zonas rurales donde, como ya dije, gana o tiene más fuerza o gobierna la ley del más fuerte, si eso no logra conquistarse a través del ejercicio de una administración de justicia capaz de ofrecer acceso a la justicia y de ofrecer garantías que todos, independientemente de su posición social, de su afiliación ideológica o del color de su piel, todos están sujetos a las mismas reglas y responden ante el imperio de la ley. Si ese principio no se logra implantar en Colombia a nivel nacional, es muy difícil realmente
conseguir progresos en materia de derechos humanos. Entiendo. Durante muchos años el país y los colombianos en general se han acostumbrado a ver fenómenos de violencia, a ver crímenes, masacres, en fin. ¿Crees que los colombianos se han vuelto indolentes ante el dolor ajeno? ¿O sencillamente es algo ya normal ante los hechos pues, que se presentan a diario en el país? No, yo creo que a pesar de todos los desastres, a pesar de todo el sufrimiento que ha vivido Colombia durante tantas décadas, todavía queda en el país, y eso es muy valioso, capacidad de sorpresa, capacidad de reacción, capacidad para rechazar la violencia, rechazar el abuso y rechazar la impunidad. Ocasionalmente se ha visto esa reacción de la opinión pública, yo diría prácticamente unánime. Recuerdo que cuando los medios dieron a conocer, por ejemplo, el escándalo que representó las prácticas estas de falsos positivos, lo ocurrido en esta zona que está en el perímetro de la capital, en Soacha, donde se les secuestró y finalmente se les dio muerte a sangre fría a personas inocentes que se les hicieron pasar por combatientes por parte de militares. Creo que ese tipo de experiencias causan gran impacto a nivel nacional cuando son develadas por los medios o por la sociedad civil. Por eso es que yo creo que hay una gran esperanza en Colombia. A pesar de toda la brutalidad, a pesar de toda la violencia, esa sociedad sigue viva con valores, yo diría, éticos y valores democráticos que vale la pena seguir desarrollando, cultivando, apelando a esos valores, porque es una sociedad que tiene capacidad de reacción. José Miguel Vivanco y Eucario Bermúdez ahora nos cuentan cómo ven a Colombia en 10 años. Vamos a escuchar sus opiniones, su fe en el país, cuáles son, según el criterio de sus dos personajes, lo que el país necesita para seguir adelante. Y vamos a ir redondeando ideas y conceptos. Ya escuchamos la opinión del expresidente Ernesto Samper. Ahorita tenemos la entrega de Eucario Bermúdez y José Miguel Vivanco. Y muy pronto tendremos a J.D. Gordon y a otros funcionarios importantes del Departamento de Estado que nos van a estar comentando sus opiniones de Colombia y cómo ven el desarrollo del país en los próximos 10 años. ¿Cómo ves a Colombia en 10 años? ¿Y cómo ves la influencia de Cuba y Venezuela en el progreso de Colombia? Yo tengo grandes esperanzas frente a Colombia. Yo he estado trabajando en Colombia por 25 años, o más quizás. Es un país fascinante, es un país que siempre sorprende, donde hay personas que se la juegan a fondo por el país, en todos los ámbitos. Hay una capacidad creativa extraordinaria, la calidad del debate público es, yo diría, considerablemente más elevada que en el resto de América Latina. La calidad de su educación, especialmente en las universidades colombianas, en las áreas que conozco, en el ámbito del derecho, creo que también es marcadamente superior a muchos países en la región. Yo tengo, insisto, grandes ilusiones, grandes esperanzas en el futuro de Colombia, pero dependerá de la capacidad que tengan los colombianos, la sociedad colombiana, de balancear lo que es la necesidad de progreso, por una parte, la lucha contra la impunidad, el no tentarse con soluciones de atajo, es decir, soluciones de corto plazo, soluciones que si bien pueden generar una percepción, esas mejorías todavía no se dan, en la medida en que exista el compromiso para afrontar los problemas de fondo que tienen que ver con las desigualdades en Colombia, con las tremendas injusticias, no solo en el ámbito penal, sino también la injusticia social en Colombia, con la marginalidad, con la marginación de zonas campesinas, de los indígenas, de las comunidades afrocolombianas, que no tienen muchas veces el mismo nivel de oportunidades que el resto. Ese país sí creo que tiene un gran futuro por delante, porque su gente es muy valiosa y porque han demostrado que poco a poco, con grandes sacrificios,
han sido capaces de ir gradualmente mejorando y perfeccionando sus instituciones. Todavía la distancia entre la teoría y la práctica en Colombia es enorme y hace falta acortar esa distancia, pero sí creo que los colombianos, en la medida en que se unan y logren progresos tangibles en áreas sociales y en áreas políticas y sobre todo, ojalá, acabar con el conflicto, pero de un modo real, genuino, no sobre la base de una ficción, creo que Colombia efectivamente va a dar grandes sorpresas o va a seguir dando grandes sorpresas en América Latina. Entiendo. Y ya para terminar, ¿cómo ve a Colombia en 10 años, don Leocario? Yo creo que en un progreso muy desarrollado, muy acelerado. Colombia está caminando por un sendero de mucho desarrollo, de mucha organización. En cuanto a la pobreza se refiere, ha habido unos avances importantes, no considerables, pero sí que valen la pena tenerse en cuenta. Y si seguimos con esta ruta, si se logra la paz y si se logra mantener la firmeza de nuestra democracia, yo creo que Colombia estará muy arriba en esos 10 años.